interesante en este caso? Del elemento que te va a transportar de la tierra al cielo. Cuanto más elevado es el edificio, más cerca de Dios voy a estar. Y habla de que eso es luz, porque todo eso está transformando sus muros en grandes ventanales. Esa luz está hablando de Dios. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la luz es Dios. Eso lo ve obviamente Suger. Suger, cuando hace esa reforma, se focaliza en eso, en que la luz es símbolo de Dios. Por eso reemplaza y hace esa reforma en el coro de Saint-Denis y hace construir esos grandes ventanales y utiliza ese arco ojival para poder elevar la construcción. Porque hay una cuestión técnica. Yo no puedo levantar una construcción tan alta con muros tan gruesos como los que tenía una construcción románica. Vos tenés un edificio románico que tiene una pared que va de 1 metro a 1,5 metros de ancho. Vos imaginate levantar eso a 50 metros de altura, se te cae. Entonces, lo que logra... Ahora, lo interesante acá es que el constructor, incluido obviamente Suger, que era un visionario, no está en contacto con el pensamiento del momento. Es como que inconscientemente se está dando este pensamiento de llegar a Dios de la luz a buscar una solución técnica que haga que eso se concrete. Y ahí está funcionando el constructor que dice, bueno, si reemplazamos al muro no vamos a tener pintura. ¿Cómo hacemos para poner la imagen que es la que necesitamos para poder cooptar a ese fiel? Bueno, aparece el vidrio pintado. El vidrio existía, no utilizado de esta manera. Es decir, ¿cómo se va buscando? Y fíjense que hoy el vidrio está presente en estos grandes rascacielos que estamos hablando, ¿no? Es decir, el vidrio, la transparencia, el color, etc. Pero en todas las construcciones modernas son todo vidrio. La puerta. Exacto. Bueno, entonces vos estás teniendo esta cuestión y la catedral es eso, termina siendo... Vos fijate, hoy, mirá, leí en uno de estos textos algo interesante, que se los voy a mostrar en una imagen. Esperen. Tal vez se vea bien ahí. Fíjense esto. Es decir, esa elevación que remata en ese arco ojival que permite que el peso de ese techo descargue en los nervios que conforman las columnas. Pero lo que dice es algo interesante. Si yo lo doy vuelta, si yo diera vuelta, tengo esto. ¿Qué tengo? Un barco. Arco de crucería. Eso es el arco de crucería, pero yo tengo, si yo esto lo diera vuelta, o sea, la quilla de un barco. Entonces habla de esa nave que transportaría a ese hombre al mundo celestial. A través del libro. Pero lo piensa el hombre del siglo XIII. Y lo piensa el hombre del siglo XIV. No es una idea nuestra. No es un pensamiento contemporáneo. Está pensado desde aquel momento. Incluso, vos fijate que yo... Mirá esto, miren esto. A ver, miren esto. Vos fíjate esto. Esto, si no estuviera, las paredes hacen esto, ¿no? Se abren, por más, al ser finitas y tan elevadas, se caen. Entonces, lo que hace es, construye y va descargando el peso, o sea, este descarga sobre este descarga sobre y van formando lo que se llaman los contrafuertes. Estos contrafuertes hacen que esto sea elevado, no se caiga y el peso va descargando hasta acá. O sea, una cuestión de ingeniería.
Si vos lo ves, es un esqueleto, pero invertido. Nosotros, nuestra piel, nuestra carne se sostiene de una osamenta, las costillas. Acá es al revés, la piel está por dentro. Es como si yo estuviera viendo las costillas y me meto adentro para ver la piel. Es decir, ustedes imagínense, si ahora te impacta siglo XXI, imagínate en el siglo XII entrar a un espacio elevado, con grandes vidrios, con esa atmósfera que se va formando por el humo de las lámparas de aceite, por el incenciario y los haces de luces, de colores que entran y se reflejan y generan lo que hoy sería un boliche bailable, ¿no? O cuando vemos un espectáculo musical, esos haces de luces. Bueno, y esa gran nave, y entrar ahí es una escenografía. Hay un antropólogo coreano que le habla de que todo lo que tiene que ver con la cristiandad es una performance. Que las distintas ceremonias que tiene el cristianismo son distintas performances. Desde el bautismo al casamiento al entierro. Y que todo eso se había perdido o se perdió con la pandemia. Y que eso se siente. Porque es toda una performance. Bueno, pero no solamente el catolicismo, el cristianismo, ¿no? Otras religiones también. También, pero en el caso, a ver, él puntualiza, ¿no? Focaliza en esto que cómo funciona, hace un estudio sobre el cristianismo. Ajá. Porque, bueno, viene de otro mundo, del mundo oriental, y hace ese análisis. Pero vos fijate que es cierto, todo esto transporta al individuo de ese momento y te transporta hoy. Yo me acuerdo que cuando entré, la Catedral de Notre Dame me impactó, pero la que más me impactó tal vez porque era el momento que se daba, era la Catedral de Amiens. Vos entrás y ves esos grandes vitrales y el sol entraba y vos veías los haces de luces y todo ese clima que se genera da un cierto misticismo. Te sentís alguien inferior, ¿no? O tal vez protegido allá adentro de todo lo que pueda pasar afuera. Bueno, si te pasa hoy y sos un tipo que sabes que hay cosas que no son como son, imagínate a un hombre del siglo XII que no sabe leer ni escribir y que lo tienen convertido a través del miedo, porque la realidad es todo lo que está acá afuera es amenazador. Entonces tengo que entrar aquí para sentirme protegido. Entonces, si eso todavía te llama la atención, sí. No, yo me estaba recordando de la Saint-Chapelle. Bueno, en la isla de la Navidad. es bellísimo. Es una obra de joyería, es una belleza. Gótico rabioso. Sí, es bellísimo. Gótico. Perdón, es una comparación quizá. A ver. Dice que el mismo impacto se sufre por eso lo instalaron en el parque luterano al City Center, porque el luterano cerca de Villa Miseria, entonces la gente que va al City Center se siente de esa manera. Puede ser. Yo tengo unas alumnas, tengo dos ex-alumnas de City Center. Tengo dos ex-alumnas que ahora son ayudantes de cátedra que ya hicieron un trabajo con el shopping. ¿Cómo funciona el shopping al que vamos a comprar y cómo funciona la catedral? Y hay una cúpula, tiene vidrio, se consume, ahí se consume mercadería, acá se consume fe. Y iban haciendo toda una comparación, pero muy bien realizada, obviamente, bien fundamentada. Y habla de eso, acá vos consumís fe. Esto fue y sigue siendo, tal vez, perdona, no quiero ofender a nadie, un comercio. Desde el momento que yo tengo que pagar un impuesto para mantener a esta gente que rece por mí, estoy pagando un servicio. Y aparte las catedrales hay que pagar para entrar. Ni hablar. Y querés ver lo que está más abajo, querés ver lo que está más arriba, y no, esto hay que pagarlo, esto hay que pagarlo. Pero a lo que voy,
Yo en estos cursos no politizo, pero el arte es política y en todo esto hay política. Porque la política no es solamente el partido A contra el partido B. Hay una política de poderes, ¿no? Hay un reino que está condicionado a lo que decide la Iglesia. La Iglesia tiene mucho poder. En ese momento tiene hoy poder, imagínense en aquel momento. Toma decisiones, quién cae y quién no cae. Si no, miren lo que hace Enrique VIII con la Iglesia. Ni uno es tan malvado ni el otro es tan ovejita. Hay intereses creados de un lado y del otro, son cuestiones de poder. El Vaticano, o lo que es el papado, mejor dicho, llega a funcionar como un feudo. Recuerden ustedes que tuvimos un papa que era Borgia, que no cumple con lo que supuestamente tenía que cumplir. Es decir, serían las ovejitas negras que tiene, ¿no?, la cristiandad. ¿Se entiende? Pero a lo que yo voy es a la simbología y al significado de este gran edificio. Un edificio que es denostado por los renacentistas y que se le pone como nombre un arte bárbaro. Un arte bárbaro porque remite a estos pueblos del norte de Europa que trabajan sobre todo la orfebrería, porque ellos no tienen construcciones. No hay arquitectura prácticamente bárbara, sí hay orfebrería. Y bueno, debido a determinadas, ¿no?, estéticas que remiten, ¿ven? Que remiten a una especie de filigrana, entonces podríamos decir que tiene que ver con una gran orfebrería, ¿no?, un gran arte de orfebrería. ¿Qué es bello? Es bello, es bellísimo. Y hay infinidad de vitró, infinidad de rosetones con distintas formas, siempre obviamente teniendo en su centro o a Cristo o sobre todo a María. Pero yo quiero irme, perdón, acá. Lo que decía recién, este es el arco ojival. Cuando se cruza un arco ojival con el otro, que genera lo que se llama la bóveda de crucería. Esto permite que todo el peso que viene de acá vaya descargando y descarga sobre esas grandes columnas que parecen como si fueran billetes, ¿no?, tallo de un ramo de flores que son. ¿Cuánto tiempo llevaba la construcción de esta? Mira, por ejemplo, Chartres se construye la primera parte se construye en algo así como 30 años tarda, y al año se incendia. Y la restauración o la reconstrucción tarda otros 26 años. Y hay catedrales que al día de hoy no han terminado de culminar la construcción, faltan detalles, o se van a encontrar con catedrales que a lo mejor empezaron con un tipo de estética y terminan con otra porque lo toma otro. La catedral más pura, por así decirlo, en cuanto a construcción es Chartres, porque tuvo un único arquitecto que toma la obra, entonces no la modifica, mientras que en otra muere y la continúa otro, y el otro que continúa pone algo de él, y entonces tenés una mezcla tal vez de variantes dentro del mismo estilo. O sea, vos ves el gótico, pero hay cosas que no son de su original arquitecto. Pero una catedral tardaba entre 50 y 60 años, por eso yo siempre digo que Notre Dame de París, el hombre medieval nunca la vio como la vemos nosotros, porque cuando
primero que por generaciones no llega a verla, y segundo que el que llegó a viejo y vio desde el basamento, desde la piedra, a tal vez la mitad, ponele, de la construcción, la piedra se fue enmoheciendo, se fue ennegreciendo. Fíjate lo que vos tenés una casa en la cual si no la pintás en 2 años empieza a haber, viste, el moho. Bueno, acabo de ver una catedral inmaculada y encima la ves sin color. Cuando tiene color, te lo está diciendo el peregrino ¿no? Y lo interesante hubiera sido que tal vez restauraran esos colores, por lo menos para verla como hubiese sido originalmente. Y ahí te muestra también o te desmitifica algo, que no es tan así, que no había alegría o que era todo muy oscuro. Hay mucho color. Y vos imaginate eso de tanto color en un entorno que es mucho más precario. Entonces, ahí es donde vos vas viendo el poder de una institución que obviamente tiene... Mira, a ver, ¿cómo decir? Yo les comenté esto, de que todos aportan a la construcción de la catedral, porque les conviene a todos. Les conviene al comerciante, le conviene a la prostituta. La prostituta va a tener más clientes si hay más gente que viene a invertir en esa ciudad. Y todos están en algún lugar ubicados como forma de representar a esa sociedad que conforma a esa ciudad, en este caso de Chartres. Sí, te quiero hacer una pregunta que tengo una duda. Yo estuve en Bordeaux, en Bilbao, Sí. ahora hace un par de meses. Sí. Y estuve en muchas iglesias que formaban parte del Camino de Santiago Sí. como ustedes. Incluso en el piso está así en bronce, no sé qué material, está la conchilla esa. Sí. Son todas medievales, o sea, Sí. con todas estas construcciones que vos estás Sí. mostrando. ¿Cuándo surge el Camino de Santiago? ¿En qué año empieza? En el siglo X-XI. Cuando descubren el cuerpo de Claro, pero en el siglo X-XI, es decir, el románico, o sea, siglo X-XI, es... Por eso se extiende el estilo, porque la orden de Cluny lo que hace es buscar de instalarse a lo largo de todo ese peregrinaje. Es lo que se conoce, creo que son 3 caminos. El más conocido es el francés, es el que va por arriba, es este. Sí, ya es la primera. Claro, es este camino, fíjate. Que si bien esto habla del gótico, si estamos por acá con Cluny, hace esto. O sea que también los del Camino de Santiago Compostela favorecieron todas esas construcciones. Es que el Camino de Santiago, la orden es poderosa y se va instalando en distintos lugares y busca dónde llevar o dónde va a encontrar más fieles. Lo va a hacer en el Camino de Santiago. Entonces se va a instalar a lo largo de todo ese camino y bueno, cuando se dieron cuenta vos tenés una iglesia con un parador que le daba de comer a ese peregrino con la misma estética que la que está a 50 kilómetros de esa y a 50 kilómetros de la otra. Cuando te diste cuenta tenés replicada una estética a lo largo de todo ese camino. Después tenés el otro, que no me acuerdo cómo es. Exacto, que va por acá, y después hay otro que va por acá. Sí, pero son 3 caminos, pero el más importante o el más interesante es el camino francés. Sí, Pero lo que genera a ver, el hombre, ni el hombre medieval, ni el conoció que tuvo un estilo llamado románico, ni el hombre del siglo XII conoció un estilo llamado gótico. Lo van poniendo las culturas o los movimientos posteriores. Los renacentistas, y lo leí el otro día y me sentí orgulloso de mí, porque los renacentistas han jodido mucho a todo lo que es la historia. Parecería que todo lo que no fue o perteneció a ese movimiento o a ese gran cambio que se da, no fue arte. Entonces se lo ignora y se lo menosprecia. Todo lo que es... yo les comenté, hasta no hace mucho en la Edad Media no estaba vista. Incluso tengo profesores con los que acá tendría grandes discusiones, porque cuando fueron profesores míos no veíamos la Edad Media. Está tomada como un periodo...
Bueno, yo tengo, no voy a dar el nombre, pero una profesora excelente, que yo al día de hoy, bueno, mis compañeros la odian, yo la adoro. Vieron que está esa cosa amor-odio de los estudiantes. Y ella decía que yo me callaba la boca, porque ella decía que la Edad Media no dio nada. Y la Edad Media dio mucho. Porque muchas de las cosas que se dan hoy en día tienen su... Si no, no habría historiadores que se profundizan en ver qué es lo que sucede, como Le Goff o como Duby. Es decir, este libro, miren. Y hay películas que vos no me indicaste. Este libro, La época de las catedrales, si lo consiguen, de Duby, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y otro libro que lo tengo impreso porque lo tengo en PDF, que es más poético, pero que es muy interesante, es un libro muy viejo, de Fulcanelli, El misterio de las catedrales. Y ahí tenés un montón de cosas que te ayudan a reforzar lo que vos pensás y ver otras cosas que a lo mejor las tenías como tal y son diferentes. Pero Duby se focaliza muchísimo en estudiar todo lo que pasa con la sociedad. Miren, hay una parte que habla de cómo surge este poder económico para construir esto y tiene que ver con lo que estábamos diciendo al principio de la clase. El gran progreso económico está en el campo, es la agricultura. Ahora, ese señor se va a la ciudad. No se queda en el campo, deja el peón en el campo. Él vive en la gran ciudad y va a acarrear y va a ser el que después va a consumir lo que nosotros conocemos como arte. O sea que ahí funcionaba el mercado. Exactamente. Funciona el mercado. Bueno, la catedral es donde se está manejando el comercio del grano. Ella recién me dijo una cosa bien muy rara, un novelón, pero de esa serie. Sí, la catedral del mar. Sí. La construcción. Claro, y la construcción, bueno, todos pero... los premios que se van acoplando. Pero que es todo un cambio que se va dando socialmente y que, bueno, tiene un consumidor y después está interviene otro sector que se vuelve poderoso y que genera, obviamente, la caída de ese sistema feudal. Es decir, el sistema feudal, a partir del siglo XIII, entra en crisis, se va a desmembrar. Va cambiando los factores, los actores del poder cambian. Surge lo que va a ser lo que nosotros conocemos como la burguesía. Es ese señor que ahora es zapatero y que el otro que es el panadero y va generando un poder económico. Somos nosotros. La clase media, nada más que no está llamada clase media, pero vamos a ser nosotros. Son los que van a consumir el arte. Es el que va a tener que a pesar de que sigue habiendo una gran influencia religiosa como el gran consumidor del arte, inclusive lo vas a tener en el Renacimiento. En el Renacimiento vas a tener a los mecenas, como que en gran parte es la iglesia, ¿no? Bueno, acá vas a tener un nuevo consumidor que va a ser ese señor que tiene, obviamente no es el campesino. Bueno, te imaginás un campesino con un cuadro en el establo, porque el establo estaba dentro de su casa, pero vas a tener a alguien que tal vez haya crecido económicamente porque es un médico o porque es un boticario. Cáceres, Claro, que son todos esos pequeños barrios que son, digamos, de los nuevos ricos, donde Es cada uno de que, ellos... sí, y no es el nuevo rico, No, bueno, es la clase o es el sector que empieza a crecer, ¿no? Y que consume un arte que hasta acá no es concebido como arte. Ni en la antigüedad, que ya lo vimos en la primera clase, ni ahora el arte, pintura, escultura, entra en eso que nosotros conocemos como tal. Es decir, acá esta producción de un buen escultor o de un buen vidriero está haciendo algo para la función de transmitir un precepto religioso, moralizar a un pueblo.
Ya acá, obviamente, tal vez haya menos analfabetos, pasaron 200 años contra aquel románico, no, que el pueblo sí era mucho más analfabeto. Pero todavía tenés, mira, hoy andate a un pueblo en el interior de España y hay gente que no sabe leer ni escribir. Y acá también. Acá, bueno, pero te hablo de un pueblo que tiene miles de años. No te hablo de un pueblo como este que tiene 200 años y que tiene otra construcción, por así decirlo. ¿Se entiende? Es decir, entonces estás teniendo un nuevo protagonista. La sociedad comienza a fluctuar cambiando los personajes de poder. El noble termina siendo tal vez pobre con un título. Y el que creció ahora económicamente es el que hace pan, por decirte una. ¿Recuerdan a nuestra amiga Susana Jiménez cuando le compró el título al Roviralta? Bueno, porque esos títulos no valían nada, porque se vendían. Entonces cualquiera tenía un título. Para él un título nobiliario se vivía en la pobreza, ¿no? Pero se da este tipo de situaciones. Y bueno, este nuevo consumidor es el que va a disparar lo que nosotros hoy concebimos como arte. Bueno, por eso se habla de la burguesía ennoblecida. Claro, La claro. burguesía empezó a sacar muchos títulos Sí. nobles. Claro. Pero, a ver, vamos a la frivolidad. Vamos a la frivolidad. Y no me voy a focalizar en el país para no tener problemas. Sean Connery, el famoso actor que murió hace poco, que era el que hacía famoso por la 007. Sir. O sea, la reina le da un título honorífico. Nobilium. Y hay muchos más. Es decir, le están dando, a ver, bueno, o sea, fíjate vos, y hay un montón más. Entonces, ¿de qué nobleza me hablas? Claro. ¿De qué señor noble? Y ese señor noble, que podríamos decir, ¿de dónde, cómo consigue esas tierras? ¿A fuerza de qué? De pelearse yo contra él, y si yo gano me quedo con sus tierras, y si yo pierdo él se queda con mis tierras. Y es el momento en el que comienza, claro, pero es que a ver, ya nacieron y le dieron con el tío, usted tiene, no, es decir, hay toda una cuestión de guerrear para poder. Bueno, las cruzadas. ¿Sabe qué son las cruzadas? Las cruzadas, diría si estuviera hoy acá Noelia, las cruzadas eran un aliciente a ese hombre que lo único que sabía era guerrear, y le meten el discurso de ir a buscar el famoso Santo Grial para que estuviera haciendo lo único que sabía hacer, que era guerrear. Y a partir de ahí van a surgir un montón de otras cosas. Pero es eso. Venta de armas, exactamente, venta de armas. Después tenés a Gracioso el Amor Cortés, ¿no? En la literatura, y todo lo que ya sabemos de esa Edad Media, pero lo que se está dando son cambios sociales, y que los vemos a veces con una cierta mirada complaciente o agradable, y no es tan así. Sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos viste la serie Resurrección, que habla desde el punto de vista de la historia turca, la unificación y la pelea con los templarios? No. O sea, visto el poder de la Iglesia Católica del otro lado. ¿Cómo se llama? La resurrección. La resurrección se llama. ¿Y dónde está? ¿Netflix? Sí, ¿cómo se llama? Resurrección. 400 episodios. Ah, bueno. ¿Cuánto tiene? 400 episodios tiene. Es larga, por eso yo la veo como Bueno, se ve todo ese Es cómoda, proceso. para la vida. pero piensa que por ahí la sigue porque es entendida en historia. Dice que son verídicas, o sea, y te ponen que responden a la historia, la serie. Yo, o sea, a ver, no me considero
ateo, porque tengo fe, pero creo que las instituciones se van formando por diferentes intereses, en todas las La religiones. historia le escribe. Todas las religiones. Y sí, Y todas las religiones tienen, incluso se exacerba muchas veces, ¿no? Ese fanatismo, tanto de un lado como del otro. Y el hombre necesita creer en algo. Yo considero, porque si no, bueno, muchas veces, ¿no? Cuando nos ponemos medios alegres con la botellita de la copita de vino o la cervecita y empezaba a mirar y decir, ¿qué hago yo acá? Entonces, bueno, ahí empezaba a filosofar. Pero no se olviden que estas religiones están bajo el poder de otro ser humano. Y ese poder lo avasalla y lo hace a alguien que puede tomar decisiones, y esas decisiones muchas veces han generado cosas muy terribles a lo largo de la humanidad, tanto desde el cristianismo, recuerden todo lo que es la Inquisición, y todas estas otras religiones, yo no me voy a meter porque no me interesa meterme en eso, pero todas estas religiones musulmanas, ¿no? Donde vos ves que a la mujer se la somete, todas esas cosas. Yo, a ver, como individuo de un tipo de 60 años en pleno siglo XXI, no me termina de cerrar. No entiendo cómo puede pasar eso en un mundo que ha cambiado muchas cosas para bien y en otras parece que estamos como estancados, ¿no? Como que no hay una aceptación a modificar y a aceptar a que, bueno, vos sos mujer, vos sos gordo, vos sos morocho, vos sos rubio, y eso sigue estando, vos tenés una apetencia sexual diferente. Todo eso tendría que no estar en tela de juicio en una sociedad o en un mundo en el que supuestamente ha crecido y ha evolucionado en muchísimas cosas en esta sociedad. Pero eso, perdón, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que eso se da mucho más en el pensamiento occidental. Porque, En algunas cosas. digamos,